El campo español se suma a las protestas que están ocurriendo en los otros países europeos contra la Agenda 2030. Por alguna extraña razón, a los medios de comunicación españoles se les está olvidando dar la debida cobertura a un problema que afecta directamente a quienes se encargan de darnos de comer. Llamadme loco, pero a mí para nada me parece una buena idea arremeter contra un sector tan estratégico como es el campo, ni mucho menos llevarles a una situación de precariedad como a la que les están conduciendo los burócratas de la Unión Europea. Así que hoy veremos las protestas que están teniendo lugar en Europa, cómo se suma al campo español, la opinión del europarlamentario Jorge Buxadé, del periodista Luis del Pino y del economista Marc Vidal, así como la opinión de los que están directamente implicados, que son nuestros agricultores y ganaderos. Pero antes de ver eso hay que entender por qué se están manifestando. El sector agrícola ve con recelo las medidas introducidas por la Unión Europea en su política agrícola común, el PAC, que buscaría hacerla más ecorresiliente y sostenible. Si me seguís habitualmente ya imaginaréis por dónde va la vaina. Molinillos y paneles solares mientras machacan al campo. Y es que estos burócratas solo se preocupan por los problemas del ámbito rural cuando un lobo muerde al pony de la von der Leyen. Porque por supuesto, un urbanita pijo progre sabe muchísimo más sobre el campo que los que llevan generaciones viviendo en él. La reforma incluye la obligación de dedicar al menos el 4% de la tierra cultivable a características no productivas. Tiene mucho sentido no cultivar el campo, porque para eso está, para no cultivarlo. Así como reducir los fertilizantes y llevar a cabo rotaciones. Mira, como en el medievo. Para nada eso va a poner por delante a todos los países que no aplican estas políticas que son un suicidio económico. ¿Qué va? Para nada, reducir los pesticidas y los fertilizantes va a encarecer la producción europea al punto de convertirla en incapaz de competir con otros países que ya de por sí tienen menos trabas burocráticas. Y para nada tiene que ver con los intereses de los grandes magnates del Foro de Davos que tienen latifundios a su nombre, mientras nos dicen que no utilicemos el coche. Los agricultores argumentan que estas medidas harán que el sector agrícola europeo sea menos competitivo y también les preocupa que la inflación haya reducido drásticamente el valor de los pagos directos. Y a esto sumad que estamos subvencionando a países como Marruecos, competidores directos de, por ejemplo, el olivo español. Y también el diésel es un punto de fricción, porque la Unión Europea ha declarado la guerra a los combustibles fósiles mientras sus gerifaltes vuelan en jets que contaminan bastante más que un coche o que un tractor. A disfrutar, chavales, que es para salvar el planeta. La reforma fiscal verde. Plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones y un incremento de 1.960,6 millones en la accisa del gas natural. Y como ya he explicado en otras ocasiones, aquí hay una trampa. Porque cambiar el mix energético a un mix de renovables implica que necesariamente tienes que quemar más gas por los ciclos combinados. Traducido al cristiano es una medida recaudatoria, encarecer la luz a los ciudadanos y a las fábricas para llenar las arcas y por ende los bolsillos de los políticos. Y ahora que entendemos por qué están protestando, ha llegado el momento de ver las protestas en Europa y en España, que ya era hora. Los agricultores franceses continúan su lucha contra las políticas globalistas de la Agenda 2030. Así bloquean Francia a los agricultores en sus protestas contra el Pacto Verde Europeo. Incluso los más pequeños se han manifestado. Los hijos de los agricultores se manifiestan en tractores de juguete en Estrasburgo contra la Agenda 2030. Y como no podía ser de otra manera, ya los medios de comunicación han acuñado el término agrofascistas, y desde sus púlpitos de la superioridad moral e intelectual los periodistas cargan duramente contra los manifestantes que únicamente quieren defender su medio de vida. Y por cierto, Macron, el que fue indulgente con los antifascistas y los inmigrantes de segunda y tercera generación que quemaron París durante más de una semana, ha mandado a la policía a reprimir a los agricultores. Y fíjate tú que en una de estas los policías se vieron en problemas y los agricultores les ayudaron. La policía francesa perseguía a los agricultores, se quedaron atrapados en el campo y son rescatados por los propios agricultores.
On vient voir ce qui se passe. Oh là là, mince. Mince. Mince, mince, mince. Bon, alors là, on négocie. On vient pas... regarde. On est sympa, on est venu aider un dépanneur. Va doucement, va doucement. On est venu aider un dépanneur. Y aunque a los españoles nos cuesta levantarnos del sofá, esta vez también nos sumaremos a las protestas. Los agricultores españoles convocan movilizaciones por toda la geografía nacional. El mundo rural español se une a los agricultores europeos en la lucha contra las políticas globalistas de la Agenda 2030. Manifestación de agricultores en León. Los gobiernos siguen la Agenda 2030 y han arruinado a miles de agricultores y ganaderos. Tienen todo mi apoyo. Y antes de escuchar a Jorge Buxadé, Luis del Pino y Mar Vidal, vamos a escuchar la opinión de los primeros implicados, los ganaderos y agricultores españoles. El sector primario español va a salir a protestar y remangaros. El sistema establecido no nos interesa, no nos gusta, nos pisotea, nos hunde y nos hace poco a poco ir desapareciendo. Y mientras tanto ir pasando fatigas y fatigas. No va a seguir las cosas tal y conforme está, por la cuenta que nos trae. Así que remangaros, esto va para largo. Esto, el día 6 es el primer día de nuestra lucha y nuestra defensa. Pero que yo no tengo ni puta idea de todas esas cosas. Yo lo único que sé es arar. Que me venga uno de Bruselas y le digo, toma usted, aquí tiene usted a Máximo. Póngase usted a coger aceituna, a ver lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya de una puta vez hay que explotar esto. Porque tenemos un gobierno, ¿qué hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Ayer otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva. De tantos que nos están dando por culo que esto no funciona así. Todo es burocracia. Todo es pagar, los precios cada vez más disparados y luego la competencia desleal. Por ejemplo, en Marruecos, tú que eres olivarero, uno de los principales olivareros productores de aceite de la Comunidad de Madrid. En Marruecos están plantando olivos, pero a millares. En Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana. En Sudáfrica las naranjas que les da la gana. Y aquí en España, todos papeles, que si no puedes plantar olivos, que si no puedes... ¿Y qué pasa? Y allí pueden utilizar todos los productos fitosanitarios que quieren, sin embargo tú estás limitado. No, yo voy a tener que coger un asesor fiscal, un asesor de un abogado, voy a tener que coger 14 personas a la vez. ¿Qué quieres, que te hable en español o como hablan los políticos? Yo en español lo prefiero. Porque estamos hasta los cojones de tanta burocracia y tantos impedimentos que nos ponen desde la Comunidad Europea. Los europeos quieren que España sea un país a donde cante las ranas, donde cante los jilgueros y a tomar por culo. Yo preferiría no tener que llegar a las tractoradas ni a las barbaridades estas que se están viendo en Francia. ¿Qué les parecería a ellos si yo volcara su leche, o volcara sus patatas, o volcara su cereal? ¿Cómo hacen ellos? Hay que defender el producto nuestro. Si es que hablando sin nada, no tenemos nada. ¿Qué quieres? ¿Que nos callemos? ¿Y que vamos a ver? Tienen un par de cojones lo que teníamos que tener los agricultores españoles. No vengas con rollos. ¿Qué hacemos? Decir chiguana. En Marruecos pueden sembrar todos los olivos que les salga de la punta al nabo. Los españoles no. Y no ya es que puedan emplear los fitosanitarios que les dé la gana o que puedan plantar todo lo que quieran. Es que encima lo estamos subvencionando nosotros, igual que subvencionamos las empresas de Bill Gates, que es el mayor latifundista de todo Estados Unidos. Y luego nos dice que nosotros no podemos comer carne mientras Sánchez amplía el catering del Falcon, que ahora va a costar un 66% más a costa del contribuyente. Dicho esto, vamos a escuchar la opinión del europarlamentario Jorge Buxadé antes de que escuchemos al periodista Luis del Pino y al economista Mar Vidal. Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo. Este es el objetivo. Que los países en desarrollo exporten masivamente y nosotros dejemos de producir. Y hay que decir la verdad, hay que decírselo a los agricultores y ganaderos que están ahora en todas las calles de Europa. Hay que decirles que lo que les está pasando es porque los gobiernos de Europa, y en esto coincido, que no es solo la Comisión Europea, los gobiernos nacionales han asumido esa política, por supuesto sin preguntarle a ningún votante si estaban de acuerdo con la Agenda 2030, han asumido esto y el objetivo es aumentar las exportaciones de los países en desarrollo, acabando con toda la protección de la industria
Pero cuando hablamos de desarrollar la producción de los países en desarrollo, no penséis que es para el beneficio de los ciudadanos de esos países. Ya os comenté que Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Pero es que Bill Gates también está haciendo lo mismo en la India y en África. ¿Y con quién estuvo reunido Sánchez en Davos? Con su amigo Guillermo Puertas, claro está. De las organizaciones que representan. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Yo creo que la Agenda 2030 se está implementando de manera perfecta. Lo que pasa es que el objetivo de la Agenda 2030 no es el que se expresa públicamente. El objetivo de la Agenda 2030 es precisamente hacer menos competitivas a las empresas de Confartigianato y de CEMET. El objetivo de la Agenda 2030 es, como ha dicho la señora Laccioli, que al final tengamos que importar todos los productos desde fuera de Europa. La Agenda 2030 es una herramienta contra la industria y contra el sector primario europeos y es una herramienta en general contra la industria y el sector primarios de Occidente. Y Luis del Pino da en la tecla. Nos van a hacer transigir por lo civil o por lo militar con la Agenda 2030. ¿Y cuándo habéis visto vosotros a un gobierno tan implicado con unas políticas? ¿Cuándo habéis visto que todo el entramado supranacional más todos los gobiernos insistan de forma machacona en algo que no funciona? Claro, a lo mejor es que sí que funciona, y este es el objetivo. A lo mejor es que esto es para que se enriquezcan 4 burócratas y 4 magnates. ¿Que el precio es arruinar al campo? ¿Que el precio es perder soberanía alimentaria? ¿Que el precio es que tengamos que alimentarnos con productos mucho más caros y de peor calidad? Como si fuese la primera vez que un político antepone sus intereses personales a los intereses generales. Porque esto no es libre mercado. Esto es el Estado creando un hándicap para el productor local mientras subvenciona al productor de otro país. Esto es el propio Estado creando competencia desleal. Pero para vender todo eso te tienen que hacer creer que sirve para salvar el planeta, como si los 450 millones de habitantes que tiene la Unión Europea pudiésemos salvar un planeta que tiene 8.000, con países como China o la India que contaminan muchísimo más. Y ahora escuchemos al economista Mar Vidal. Entre las principales preocupaciones de los agricultores pues se encuentran las normativas de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la agricultura y el medio ambiente, el aumento de los costos de energía y los efectos del llamado Pacto Verde Europeo. En Alemania y Rumanía, por ejemplo, los agricultores han protestado contra la eliminación de las exenciones fiscales para vehículos y sobre todo por el aumento de los costos de los seguros para maquinaria pesada. Todo un plan para destrozar el campo. De todas formas, aun con todo en contra, yo estoy contento porque por primera vez estamos viendo reacciones. Reacciones que hasta ahora solo habíamos visto en el mundo del transporte. Y lo que está claro es que la Agenda 2030 no gusta en la ciudadanía porque su objetivo atenta contra los intereses de la ciudadanía. Y los únicos adeptos con los que cuentan son aquellos pijo progres con el estómago lleno y sin problemas reales. Y por supuesto los que se benefician de todo esto. Y puede ser que algunos penséis que esto no va con vosotros porque no tenéis ningún tipo de contacto con el medio rural. Te tendrás que remontar más o menos generaciones, pero todos tenemos ancestros que vivían en el mundo rural. Las ciudades primero fueron villas, antes pueblos y antes aldeas. Y a ti no te gustaría que haya lobos cerca de tus hijos. No pidas lo mismo para los hijos del ganadero. A ti no te gustaría tener que rellenar gigantescas pilas de burocracia cada vez que vas a trabajar. No pidas lo mismo para el agricultor. Por no hablar de los cupos y de algo que es palmario. Para que tengamos comida tendrá que haber agricultores y ganaderos. Así que estas protestas son valientes, son necesarias y ojalá que haya un efecto contagio a otros oficios. Porque es mucho lo que está en juego. Lince TV, política y noticias.